Magdalena vivía en San Isidro, una pequeña y aislada aldea escondida entre las montañas. La vida allí era simple, pero marcada por una sensación de estancamiento. Los días pasaban lentamente y las personas, aunque amables unas con otras, parecían ser moldeadas por el miedo. Para la mayoría, nada parecía cambiar. Magdalena, sin embargo, sentía que el mundo allá afuera, más allá de los campos de maíz y las montañas, tenía algo más que ofrecer. Trabajaba como costurera, un oficio que, aunque le daba una vida tranquila, nunca la hizo sentirse verdaderamente realizada. Lo que la fascinaba, en realidad, era el sonido de las historias que los viejos contaban, historias de valentía, resistencia y superación. Fue en una mañana fría de otoño cuando todo cambió. Magdalena estaba caminando por el sendero que llevaba al lago, como lo hacía todas las mañanas para respirar el aire fresco y aclarar la mente. Fue allí donde lo vio por primera vez. Luz, el caballo, estaba inmóvil en el agua, el cuerpo delgado y esquelético cubierto de sanguijuelas, con los ojos opacos y vacíos. El animal parecía haber sido dejado allí para morir, abandonado y olvidado. Los gritos de dolor del caballo no eran audibles, pero estaban en sus ojos, suplicando por ayuda. Magdalena, con el corazón apretado, no pudo ignorar la visión. No sabía exactamente por qué, pero algo dentro de ella la impulsó a actuar. El dolor de ese animal parecía conectarse con algo en su propia vida, algo que aún no lograba entender. Sin dudarlo, se acercó y con manos temblorosas comenzó a limpiar el cuerpo de Luz, tratando de quitar las sanguijuelas que lo consumían. La tarea era difícil y repugnante, pero con cada pedazo de esas criaturas retiradas, Magdalena sentía que se estaba conectando con algo más grande. No era solo un caballo, sino el dolor de un ser que, al igual que ella, había sido aplastado por el peso del mundo. Mientras retiraba las sanguijuelas, notó algo aún más perturbador. El caballo estaba cubierto de cicatrices profundas, marcas de golpizas y heridas que no parecían ser de un accidente, sino de una crueldad deliberada. Eso la hizo cuestionar quién sería capaz de tanta maldad. Luz no era un animal cualquiera. Él era una víctima de abuso y sufrimiento, y eso encendió algo dentro de Magdalena. Sabía que no podía simplemente dejarlo allí, ser consumido por el dolor o por la muerte. Lo rescataría sin importar el costo. Con un esfuerzo inmenso, logró arrastrar a Luz fuera del agua, usando una cuerda que encontró en un viejo árbol cercano. El caballo no se movía, pero su respiración, aunque débil, aún estaba presente. Magdalena sabía que, si él podía resistir un poco más, podría salvarlo. Sin perder tiempo, lo llevó a su casa, una pequeña cabaña al final de la aldea, donde podría cuidarlo. Las noches siguientes fueron largas y difíciles, llenas de cuidados, de dolor y de incertidumbre. Pero cada día que pasaba, Luz se volvía más fuerte y la conexión entre ellos se profundizaba. Cuando comenzó a tratar las heridas más profundas del caballo, comenzó a preguntarse quién sería el responsable de tal crueldad. La sensación de que algo estaba muy mal en la aldea crecía dentro de ella. Luz no era solo un caballo abandonado. Él era un testigo silencioso de algo mucho más oscuro. Pero Magdalena no sabía aún hasta dónde la llevaría esa decisión de salvar a Luz. No sabía que esta decisión la pondría en el camino hacia uno de los hombres más poderosos y temidos de San Isidro, Horacio Mendieta. Magdalena empezó a cuidar a Luz con una dedicación que nadie en la aldea habría esperado de ella. El caballo, a pesar de todas las heridas y el sufrimiento, comenzaba a responder al tratamiento. Ella pasaba noches en vela, aplicando ungüentos caseros sobre las cicatrices profundas y dándole el agua y la comida que nunca había recibido. Cada pequeño progreso era celebrado como una gran victoria. Al principio,
El caballo apenas podía mantenerse en pie, pero poco a poco comenzó a levantarse con más fuerza. Sin embargo, lo que más asustaba a Magdalena era la mirada de Luz. Estaba llena de dolor, pero también de una quietud inquietante, como si supiera que algo muy grave estaba a punto de suceder. Durante esos días, las noches en San Isidro eran frías y el silencio de la aldea parecía tragar todos los sonidos. Solo el aullido del viento cortaba la tranquilidad de la pequeña casa de Magdalena, donde ella y Luz, ahora más fuerte, pasaban horas en compañía mutua. Pero algo estaba creciendo dentro de Magdalena. A medida que pasaban los días y veía a Luz recuperándose, el dolor de ese caballo parecía reflejarse de maneras diferentes en su propia vida. Pensaba en las historias que había escuchado durante su infancia, cuando los mayores contaban cómo el coraje podía cambiar el curso de las cosas, cómo la lucha contra el opresor nunca es fácil, pero siempre vale la pena. Fue una noche, cuando la luna llena iluminaba la estrecha ventana de su cuarto, que ella percibió algo extraño. Luz, ya más fuerte, estaba inquieto. Sus ojos brillaban con una intensidad que ella nunca había visto antes. Magdalena se levantó, aún somnolienta, y fue hacia la ventana, donde vio una figura acercándose a distancia. El viento traía consigo el olor a tierra mojada y el sonido del trote de un caballo. La figura estaba a caballo, en dirección a su casa. Magdalena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sabía que no era una visita común. Su corazón se aceleró. Esa era la primera vez que ella sentía el peso de la verdadera amenaza. Cuando el jinete se acercó, Magdalena reconoció la silueta de un hombre alto y robusto, vestido con ropa pesada y con una mirada decidida. Era Horacio Mendieta. Él cabalgaba un caballo de apariencia feroz, cuyos cascos golpeaban pesadamente contra el suelo de tierra batida. Mendieta nunca aparecía de noche, mucho menos en un momento como ese. Magdalena sabía que, al enfrentar a ese hombre, estaba yendo contra todo el sistema de poder que dominaba San Isidro, pero no retrocedió. Su mente estaba clara. Luz, de pie a su lado, parecía sentir lo mismo. Estaban conectados, no solo por el rescate, sino también por la necesidad de luchar contra la crueldad que ahora amenazaba no solo su vida, sino la de todos los habitantes de la aldea. Cuando Mendieta se acercó más, desmontó del caballo y con un gesto señaló para que Magdalena se acercara. Pero ella no se movió. Ya sabía que él no quería saber sobre el bienestar de Luz. Quería algo más, algo que aún no lograba comprender por completo. «Estás cuidando a ese animal como si fuera tuyo, Magdalena», dijo Mendieta, con una voz grave y cargada de amenazas. «Pero debes saber que este caballo tiene un pasado que tú no conoces. Fue un error que dejé atrás, y es mejor que no te involucres más de lo que ya lo has hecho». El tono de Mendieta era de intimidación, pero Magdalena, con el pecho apretado, mantuvo la postura. Sabía que estaba lidiando con un hombre que podía destruir vidas sin pensarlo dos veces. Él intentaba intimidarla, como siempre hacía con todos en la aldea, pero ella no sería más una víctima de sus amenazas. «No soy una niña, Horacio», respondió, la voz firme, aunque sintiera la tensión del momento. «Este caballo no es tuyo y no pertenece a tu imperio de crueldad». Mendieta se rió, pero la risa era vacía, desprovista de cualquier humor. Miró a Luz, y sus ojos se entrecerraron, como si viera algo más allá del caballo, algo que Magdalena aún no lograba comprender. La observó con una mirada gélida y dijo: «Estás cometiendo un error, Magdalena. Este caballo fue abandonado por una razón. No tiene nada más que ofrecer. Créeme, te estás metiendo donde no debes». Pero ella no retrocedió. Sabía que el caballo no era la verdadera amenaza, sino el secreto que él cargaba. Mendieta estaba nervioso, y eso, de alguna manera, le daba fuerzas a Magdalena.
Ella tenía algo que él quería esconder, y eso la hacía sentirse más confiada. El silencio entre los dos era pesado, pero Magdalena sabía que lo que estaba a punto de suceder sería una batalla por la supervivencia, no solo de Luz, sino de todos los que osaran desafiar el poder de Horacio Mendieta. El día siguiente trajo un clima aún más tenso para la aldea de San Isidro. Los vientos fuertes no lograban disipar la inquietud que se formaba en el aire. Horacio Mendieta había ídose sin dar más explicaciones, pero algo en su actitud dejaba claro que no se quedaría de brazos cruzados. Magdalena, con los ojos ardientes de preocupación, sabía que no había marcha atrás. Estaba lidiando con un hombre cuyo poder parecía ilimitado, pero también estaba lidiando con la verdad, algo que nadie podría silenciar para siempre. En los días que siguieron a la visita de Horacio Mendieta, la tensión en San Isidro alcanzó un nivel palpable. Las personas se miraban unas a otras como si el miedo se hubiera instalado en cada rincón de la aldea. Magdalena, sin embargo, no podía darse el lujo de esconderse. La presión era grande, pero ella sabía que su decisión estaba tomada. Ya no podía ignorar la verdad, ya no podía permitir que Luz y otros como él siguieran siendo víctimas de un sistema corrupto y cruel. Empezó a investigar más profundamente lo que había sucedido con el caballo. Cada detalle que descubría parecía más horrible que el anterior. Luz no era solo un caballo abandonado, sino una pieza importante en un juego sucio, involucrando a personas que, para su sorpresa, estaban mucho más cerca de ella de lo que imaginaba. Luz, aunque un animal, llevaba consigo secretos que no podían ser ignorados. Las marcas de abuso en el cuerpo del caballo no eran solo una consecuencia de malos tratos físicos. Hablaban de una historia más profunda, de un abuso sistemático que involucraba poder, control y silencio. Mientras Magdalena trataba de juntar las piezas de este rompecabezas, algo aún más perturbador sucedió. En la misma semana, comenzó a escuchar rumores sobre la desaparición de Julián Rojas, un trabajador de la finca de Mendieta. Aunque nadie prestó mucha atención al caso, ella no podía ignorar la conexión. Julián había sido visto por última vez cerca de donde Luz fue encontrado, y algunos testigos informaron que parecía estar huyendo de algo, como si supiera demasiado. Esos detalles, aparentemente pequeños, empezaron a encajar. La desaparición de Julián no fue un accidente, sino parte de algo mucho mayor. La primera noche en que Magdalena tuvo el coraje de hablar sobre sus pensamientos fue con doña Clara, una de las pocas personas en San Isidro dispuestas a cuestionar el poder de Mendieta. Se encontraron discretamente en el mercado de la aldea, donde las palabras podían intercambiarse sin que los oídos de Mendieta estuvieran cerca. Doña Clara, comenzó Magdalena, la voz baja y tensa. Creo que Julián vio algo que no debía haber visto. Y Luz es la prueba de todo esto. Lo que le sucedió al caballo tiene que ver con lo que sucedió con Julián. Doña Clara la miró, con una mirada que reflejaba más miedo que confianza, pero aún así susurró de vuelta. Tienes razón, pero debes tener cuidado, Magdalena. Lo que estás tocando no permanecerá en silencio por mucho tiempo. Mendieta no es alguien fácil de enfrentar. Esas palabras resonaron en la mente de Magdalena. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero la idea de permitir que las cosas continuaran como estaban, de simplemente aceptar el abuso y el sufrimiento como algo natural, era imposible. Ya no estaba sola en esta lucha. Cuando el sol se puso esa noche, decidió dar el siguiente paso. Luz necesitaba más que cuidados, necesitaba justicia, y para eso ella necesitaría más que solo coraje, necesitaría la verdad. Fue entonces cuando Magdalena buscó el diario de Julián, un objeto que, a lo largo de sus investigaciones, había sabido que él
solía mantener oculto en su casa, donde vivía con su esposa e hijos. Ella había sabido de su existencia a través de una conversación con doña Clara, y aunque conocía los riesgos, sabía que el diario podría revelar mucho de lo que Mendieta estaba tratando de esconder. El diario de Julián era pequeño, pero estaba lleno de anotaciones y detalles que dejaban claro que el hombre había descubierto secretos que no podían ser ignorados. Al leer las páginas amarillentas y maltratadas por el tiempo, Magdalena descubrió que Julián había presenciado una transacción ilegal entre Mendieta y otros hacendados de la región. Esto explicaba el miedo de Julián, su fuga y probablemente su desaparición. Pero incluso con el diario en sus manos, Magdalena sabía que eso no era suficiente. Necesitaba más. Los secretos de Mendieta no podían seguir siendo sofocados solo con palabras y anotaciones. Necesitaba pruebas, algo que pudiera confrontarlo directamente. Y por más que fuera difícil admitirlo, sabía que eso la pondría aún más en la mira de Mendieta. La verdad nunca es fácil de llevar, y la lucha por la justicia muchas veces exige sacrificios. Magdalena sentía profundamente que estaba a punto de entrar en un campo de batalla donde, tal vez, no habría retorno. La primera acción de Magdalena fue buscar el apoyo de otros habitantes del pueblo, aquellos pocos que parecían tener una confianza mutua en tiempos de necesidad. Sabía que sola sería imposible, pero con los demás podría marcar la diferencia. Fue así como se unió a un grupo de mujeres del pueblo que, a pesar de sus propios miedos, estaban dispuestas a oponerse al dominio de Mendieta. No sabían cuánto las pondría en riesgo, pero sentían en sus corazones que ya no podían ignorar lo que estaba sucediendo. Ahora eran más que aliadas, eran la resistencia. La resistencia en San Isidro comenzó a crecer lentamente, pero con una fuerza inesperada. Magdalena sabía que no podía actuar sola. Ella, doña Clara y las otras mujeres del pueblo comenzaron a reunirse en secreto, planeando cómo podrían descubrir más sobre las operaciones de Mendieta sin poner en riesgo la vida de todos. Sabían que Mendieta tenía ojos en todos los rincones del pueblo, que cualquier movimiento sospechoso podría ser detectado antes de que tuviera oportunidad de madurar. Pero la verdad era que, poco a poco, el miedo estaba siendo reemplazado por la determinación. En una de esas reuniones, Magdalena compartió con el grupo el diario de Julián. Las páginas amarillentas, con la escritura apresurada y las observaciones imprecisas, se convirtieron en el punto de partida para el plan. Comenzaron a organizar la información que habían recolectado sobre la finca de Mendieta, observando el comportamiento de los trabajadores y tratando de entender mejor la rutina del estanciero. Sabían que, para desmantelar su imperio de opresión, necesitarían atacar donde él menos lo esperaba, su propia base de poder. Luz, ahora más fuerte, también parecía percibir que algo estaba cambiando. El caballo, aunque aún marcado por las heridas del pasado, se había convertido en un símbolo silencioso de la resistencia. Siempre que Magdalena lo acariciaba, sentía que él compartía con ella una fuerza silenciosa, una fuerza que ella comenzaba a sentir en su propio cuerpo. Cuando ella y las mujeres del pueblo comenzaban a reunirse en las caladas de la noche, Luz permanecía acostado cerca de la casa como un guardián, vigilando lo que estaba por venir. El caballo, con su mirada atenta y su cuerpo recuperado, parecía ser la prueba viva de que, a pesar de las adversidades, había una oportunidad de supervivencia. Mientras tanto, Horacio Mendieta, siempre vigilante, comenzaba a darse cuenta de que algo no estaba bien. Aunque seguía siendo un hombre temido en la región, el poder de intimidar comenzaba a disminuir. El silencio que había logrado mantener durante tanto tiempo estaba siendo roto. Las pequeñas acciones de resistencia empezaban a dar frutos,
y él sabía que no podía permitir que eso se expandiera. Al percatarse del movimiento de los habitantes, especialmente de Magdalena, decidió actuar. Los vientos de una posible revuelta se estaban acercando y él, con su naturaleza cruel y calculadora, no estaba dispuesto a perder el control. La noche en que Mendieta tomó su decisión, reunió a sus hombres y se dirigió a la casa de Magdalena. Sabía que, si no destruía esa fuente de resistencia, todo el pueblo podría volverse contra él. El miedo se propagó rápidamente entre los habitantes. Sabían que, al enfrentarse a Mendieta, estaban desafiando el propio sistema que mantenía el orden. Un sistema construido sobre la violencia y la mentira. Sin embargo, el coraje de Magdalena y el apoyo creciente de los demás hacían que, poco a poco, el pueblo comenzara a cuestionar la realidad que conocían. Magdalena, sin embargo, ya no era la misma mujer que temía la amenaza de Mendieta. Sabía que, aunque la lucha fuera desigual, lo que estaba en juego no era solo su vida, sino la libertad de todos. Con la ayuda de las mujeres y algunos hombres dispuestos a desafiar la tiranía, preparó una acción audaz. Harían una incursión en la finca de Mendieta para reunir pruebas sobre sus transacciones ilegales. El riesgo era enorme, pero la esperanza de finalmente exponer los crímenes del estanciero era mayor. La determinación de ellas, a pesar del miedo, estaba a punto de resultar en algo que podría cambiar el curso de todo. Con el plan trazado, la noche que se aproximaba traía consigo una tensión creciente. La luna, llena y brillante, iluminaba el camino que llevaría a Magdalena y a las otras mujeres hasta la finca. Luz, como siempre, estaba al lado de Magdalena, silencioso y firme, como un compañero de viaje. Sin embargo, mientras se acercaban a la gran propiedad de Mendieta, algo dentro de Magdalena comenzó a pesar. La sensación de que estaban a punto de hacer historia la consumía, pero la responsabilidad por la seguridad de todos los involucrados también la hizo dudar por un breve momento. Era una lucha por la justicia, pero, al mismo tiempo, era una batalla por la supervivencia. La finca de Mendieta se erguía imponente en el horizonte como una fortaleza de poder y opresión. Las luces en las ventanas aún estaban encendidas, pero la oscuridad alrededor de la propiedad parecía engullirlo todo. Magdalena y las otras mujeres avanzaron en silencio, cada paso resonando la determinación que llevaban en el pecho. Luz, con su andar tranquilo y firme, acompañaba al grupo, como si supiera exactamente lo que estaba por venir. Incluso en medio del miedo, una sensación de propósito las envolvía, y el sonido de sus botas sobre la tierra batida parecía un llamado a la revolución. Llegaron hasta el cercado que rodeaba la casa principal de Mendieta, donde los perros ladraban a lo lejos, pero nada podría detener la voluntad que movía cada uno de los pasos de Magdalena. Sabía que ya no había tiempo para dudar. Estaban allí para exponer la verdad, para mostrar que la opresión no duraría más, que ya no serían las víctimas. Las mujeres de San Isidro, que antes vivían bajo la sombra del miedo, ahora estaban de pie contra un hombre que creía ser intocable. Magdalena, con el corazón latiendo fuertemente, miró a cada una de las mujeres a su lado. Doña Clara tenía una mirada decidida, sin miedo de enfrentar lo que viniera. Otras mujeres, más jóvenes y temerosas, pero con coraje en el pecho, también estaban listas para actuar. El grupo avanzó hacia el establo, donde Mendieta mantenía sus actividades más secretas. Fue allí donde Magdalena sabía que encontraría las pruebas que necesitaba, aquellas que iban a exponer el imperio de crueldad de Mendieta. El silencio de la noche fue roto por un sonido distante, algo que hizo que todos los presentes se encogieran por un momento. Fue el ruido de cascos de caballo. Mendieta se estaba moviendo, probablemente dándose cuenta de que algo estaba mal. El sonido del trote del caballo se acercaba rápidamente, y en un impulso,
Magdalena dio la señal. Se escondieron en la oscuridad, esperando que el hombre pasara sin notar su presencia. Las sombras los protegerían por un breve momento, pero eso solo aumentaba la urgencia de lo que tenían que hacer. Poco sabía Mendieta que el juego había cambiado. Mientras él cabalgaba hacia la parte delantera de su finca, las mujeres se movían rápidamente hacia el cobertizo. Magdalena sabía que no podía dudar. Ella fue la primera en entrar. Allí dentro, el olor a heno y madera vieja se mezclaba con el olor de algo mucho más fuerte, el olor del poder que había sido construido por mentiras y violencia. Las mujeres comenzaron a buscar, revisando estantes y cajones, en busca de algo que pudiera incriminar a Mendieta. Cuando Magdalena encontró lo que buscaba, un registro de transacciones ilegales, su corazón latió más rápido. Era la prueba que necesitaban. El destino de Mendieta estaba en sus manos, pero al mismo tiempo su vida estaba más en riesgo que nunca. El sonido del caballo acercándose nuevamente hizo que la sangre de Magdalena se helara. Necesitaban salir y rápido. Con el documento en las manos, se giró hacia las otras mujeres e hizo una señal para la retirada. Pero algo salió mal. Un grito resonó por la finca. Horacio Mendieta, como si supiera que algo estaba a punto de ser revelado, se había dado cuenta de que alguien estaba en su propiedad. Estaba en llamas de ira y venganza, y ahora todas las piezas estaban en movimiento. El enfrentamiento que Magdalena temía estaba a punto de suceder. Las mujeres comenzaron a correr hacia el lugar donde habían dejado sus caballos, pero Mendieta ya estaba más cerca. Él los había rodeado. Magdalena, con el documento apretado en su mano, sabía que no habría escape. La verdad estaba en sus manos, pero necesitaría mucho más para salir viva de esa situación. El miedo la consumía, pero al mismo tiempo había algo más fuerte dentro de ella, la certeza de que no volvería atrás. El sonido de los cascos de los caballos golpeando la tierra parecía resonar por todo el campo, haciendo eco en la mente de Magdalena. Ella sentía el peso de la situación, el riesgo inminente de ser capturada, pero también sabía que no podía dejar que el miedo la dominara. El documento que ella sostenía ahora era el único vínculo entre la verdad y la mentira, entre la libertad y la opresión. Necesitaba resistir, necesitaba salir de allí con la prueba que expondría a Mendieta ante el mundo. Su corazón latía fuertemente, como si a cada latido le estuviera diciendo que esto era más que una lucha por su propia vida. Era una lucha por algo mucho más grande. El viento fuerte golpeaba sus rostros, pero ella no miró atrás. No había tiempo. Las mujeres estaban más adelante, corriendo en dirección a los caballos, pero Mendieta ya estaba muy cerca. El sonido de su caballo ahora parecía un rugido distante, una amenaza que se acercaba cada vez más rápido. Magdalena sintió el frío de la rabia y la adrenalina corriendo por sus venas. Estaban rodeando el cobertizo, rodeando la única salida. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad, una lucha contra lo inevitable. Miró a las otras mujeres y, sin dudar, hizo un gesto rápido para que continuaran con la fuga. Ellas estaban con los caballos listos, pero la persecución era inevitable. Mendieta ya estaba allí, no más distante. En un instante apareció en la entrada del cobertizo, su figura imponente, cubierta por la oscuridad de la noche. Lo que siguió fue un silencio absoluto, roto solo por el sonido de las respiraciones pesadas y el golpe acelerado de los corazones de todos. «Sabía que serías tú», dijo Mendieta con voz baja pero llena de veneno. «Siempre has sido una mujer obstinada, Magdalena, pero esto no será perdonado». Desmontó del caballo y dio un paso adelante, su presencia amenazante dominando el ambiente. Magdalena mantuvo la mirada firme, aunque su corazón latiera acelerado. Sabía que él estaba tratando de intimidarla, que quería que ella se sintiera pequeña, impotente, pero ella no cedería. No dejaría que el miedo la dominara ahora.
No te tengo miedo, Horacio, dijo con una calma que ella sabía sonaba más fuerte que si hubiera gritado. Sé lo que hiciste, y esto ya no será ignorado. Las palabras salieron con firmeza, como un desafío. Aprietó el documento en sus manos, su valor ahora más evidente que nunca. El miedo de Magdalena era real, pero la certeza de que la justicia debía hacerse superaba cualquier otra emoción. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo, incluso si eso significaba enfrentarse a un hombre tan poderoso como Mendieta. Mendieta, sin embargo, no parecía intimidarse. Sonrió, pero fue una sonrisa sombría, como si la victoria ya estuviera asegurada. No entiendes, Magdalena. Piensas que puedes cambiar algo aquí, que la verdad te salvará. Pero ¿quién te va a creer? ¿Quién escuchará las palabras de una mujer como tú contra lo que soy? Dio un paso más cerca, su rostro ahora tan cerca que Magdalena pudo sentir su aliento cálido. No puedes ganar, nunca podrás. Ella tragó saliva, pero la llama dentro de ella no se apagó. Estás equivocado, dijo casi en un susurro, pero con una fuerza innegable. Ya he ganado, no porque te haya vencido a ti, sino porque la verdad está conmigo, y la verdad no puede ser borrada. La sonrisa de Mendieta desapareció, y en sus ojos quedó clara la ira. Puedo destruir todo, Magdalena, y te destruiré a ti también. Hizo un gesto rápido y sus hombres se acercaron. La tensión en el aire era casi insoportable, como si el propio tiempo se hubiera detenido, esperando ver cuál sería el siguiente movimiento. El miedo estaba presente, pero también la certeza de que el coraje era la única salida. Magdalena sabía que, a partir de ese momento, todo podría suceder. La amenaza de Mendieta flotaba en el aire, pero Magdalena no se dejó intimidar. Sabía que la única forma de salir viva de allí, de proteger realmente a aquellos que la acompañaban, era mantenerse firme. Con un movimiento rápido, levantó el documento en sus manos, como si fuera un arma, un escudo contra las mentiras que Mendieta propagaba. La verdad está aquí, dijo, con la voz aún firme, pero su cuerpo tenso. Tengo todo lo que necesito para derribarte, Horacio. No importa lo que hagas, no importa cuántas amenazas lances. El mundo ya sabe quién eres realmente. Mendieta se acercó aún más, con los puños apretados, la cara roja de ira. Parecía haber perdido la paciencia. La máscara de control que siempre mostraba ahora se estaba agrietando por la furia. No sabes con quién estás lidiando. Magdalena, dijo con voz amenazante, puedo acabar contigo y con todos tus amigos ahora mismo. No saldrás de aquí con ese papel. Pero en lugar de retroceder, Magdalena dio un paso al frente, más decidida que nunca. Saldré de aquí, Horacio, y pagarás por lo que hiciste. Sostenía el papel con tanta fuerza que sus dedos comenzaron a doler, pero sabía que era su única oportunidad. Puedes intentar silenciarme, puedes intentar destruirme, pero la verdad sobre quién eres, eso nadie puede quitármelo. El silencio que siguió fue cortante, como si el mundo entero se hubiera detenido a observar el enfrentamiento entre los dos. Mendieta parecía estar sopesando sus opciones, sus amenazas ya agotadas, mientras las mujeres de Magdalena esperaban en silencio, listas para actuar en cualquier momento. Estaban preparadas, pero sabían que el coraje de Magdalena tenía que ser la clave para que todo saliera bien. La tensión estaba en el aire. El nerviosismo de todos hacía que cada segundo fuera más valioso. De repente, un sonido que Magdalena no esperaba cortó el silencio, el sonido de un disparo. El estallido fue tan rápido que casi no tuvo tiempo de reaccionar. Pero, para su sorpresa, el disparo no vino de uno de los hombres de Mendieta, sino de uno de los trabajadores de la finca, que hasta entonces estaba oculto en las sombras, observando la situación. El hombre, con una expresión de arrepentimiento y miedo, miró directamente a Mendieta y dijo, temblando, «Ya no puedo más, no puedo más. Lo que hiciste con Luz, lo que hiciste con Julián, no puedo seguir siendo parte de esto».
Bajó el arma, la mano aún temblorosa. Mendieta lo miró, atónito, como si el hombre lo hubiera traicionado frente a todos. «Tú», comenzó a decir, con voz llena de odio. Pero antes de que pudiera terminar la frase, el trabajador, con lágrimas en los ojos, soltó las palabras que hicieron que el mundo de Mendieta se derrumbara. «Vi todo. Vi cuando ordenaste que mataran a Julián. Vi lo que le hiciste a Luz. Y estoy listo para contarlo todo. Está todo en su diario. Ya no podemos vivir con esto». La mirada de Mendieta fue de puro pavor. Un pavor que rápidamente se transformó en ira. Pero ahora sabía que el imperio de miedo y manipulación que había construido finalmente estaba desmoronando. El sonido de los cascos de caballos acercándose nuevamente, esta vez más fuerte, interrumpió el enfrentamiento. Pero ya no era un sonido amenazante, era un sonido de rescate, de fuerza inesperada. Personas del pueblo comenzaron a aparecer desde las sombras, hombres y mujeres, aquellos que habían estado al margen, pero que finalmente decidieron actuar. La verdad se estaba esparciendo como un fuego incontrolable, quemando todas las mentiras de Mendieta. Miró a su alrededor, dándose cuenta de que ya no tenía control. No había nadie más que se escondiera detrás de su poder. La resistencia de Magdalena y el coraje del trabajador le habían dado a todos la fuerza necesaria para levantarse. Y aunque los hombres de Mendieta intentaran reaccionar, el peso de la verdad era más fuerte que cualquier poder físico que él pudiera ejercer. Magdalena sintió entonces una sensación de alivio. La batalla aún no estaba ganada, pero la marea había cambiado. El enfrentamiento físico ya no era la prioridad. La gente se estaba levantando contra la tiranía, ahora empoderados por la verdad, por el coraje de Magdalena, por el coraje del trabajador que finalmente se atrevió a hablar. La historia de Luz, la historia de Julián, y ahora, finalmente, la historia de Mendieta estaban siendo expuestas para todos. La lucha aún no había terminado, pero la victoria ya estaba, de alguna manera, al alcance. Con el peso de la verdad finalmente esparciéndose, el aire en la finca de Mendieta parecía más pesado que nunca. El sonido de la gente llegando desde las sombras del pueblo aumentaba, mientras Magdalena, con los ojos firmes, observaba las reacciones de Mendieta y sus hombres. La ira, aún, quemaba en los ojos del estanciero, pero ahora había algo más allí. El reconocimiento de que estaba perdiendo el control, algo que nunca pensó que sería posible. La resistencia de Magdalena, alimentada por el coraje de todos los que finalmente se levantaron, era una fuerza que él ya no podría silenciar. Los hombres de Mendieta comenzaron a retroceder. La duda y el miedo ahora reemplazaban la confianza ciega que antes tenían en su jefe. El hombre que había sido responsable del disparo ya no era el único que se rebelaba. Otros trabajadores que antes vivían bajo el yugo de Mendieta comenzaron a acercarse, levantándose contra el hombre que los había usado como piezas en su sucio juego. La fuerza que Mendieta ejercía ahora parecía una fachada rota y su autoridad se estaba desmoronando. La finca, que antes había sido su fortaleza, ahora parecía estar convirtiéndose en su cementerio de secretos. Magdalena no miró atrás. Sabía que la lucha aún no estaba ganada, pero cada movimiento hacia la verdad le traía una sensación de victoria que nunca imaginó sentir. Se acercó al trabajador que se había rebelado y con una mirada de gratitud le dijo: «Hiciste lo que todos necesitábamos hacer. No fue fácil, pero lo hiciste». El hombre, con el rostro aún marcado por el arrepentimiento y el miedo, simplemente asintió, pero sus ojos estaban llenos de un alivio que nunca antes había experimentado. Mientras tanto, Mendieta estaba en el centro de la finca, sus hombres rodeándolo, pero sin saber qué hacer. Parecía perdido, atrapado en un lugar donde su poder ya no tenía influencia. Magdalena, con la prueba en las manos,
Sabía que la última parte de la batalla se estaba acercando. Ya no necesitaba más enfrentamientos físicos, pues la verdad ya se había esparcido. Lo que quedaba ahora era garantizar que se hiciera justicia, que todas las víctimas finalmente tuvieran voz. Aquellas pocas palabras de coraje del trabajador habían sido suficientes para reavivar una llama dentro de los demás. Ya no estaban dispuestos a callar, ya no estaban dispuestos a vivir bajo el miedo de Mendieta. Esas voces, tímidas al principio, ahora comenzaron a unirse una por una. Las palabras de resistencia resonaban por toda la finca y Mendieta sabía que ya no había forma de escapar. Magdalena, con la respiración pesada, miró a los demás. Sabía que aún quedaba mucho por hacer. Necesitaban asegurarse de que los crímenes de Mendieta fueran llevados a las autoridades competentes, que las víctimas finalmente tuvieran voz. Pero en ese momento sintió una sensación de alivio que no podía negar. La lucha que había comenzado con el rescate de Luz, el caballo abandonado, ahora tenía un significado mucho mayor. El viaje de superación de Magdalena no solo estaba ligado al rescate de un animal, sino al despertar de toda una aldea hacia la libertad y la justicia. El hombre que antes parecía invencible, ahora estaba de rodillas. Mendieta, con los ojos turbos de ira y vergüenza, miró a Magdalena. Pero esta vez ya no había amenazas en su voz. Sabía que la batalla estaba perdida, que su tiranía había llegado a su fin. Intentaba mantenerse firme, pero el dolor de la derrota era visible en su postura. Estaba roto, y en el fondo sabía que había perdido. El silencio, que antes era sinónimo de miedo, ahora se convertía en un símbolo de victoria, de liberación. Los vientos del cambio finalmente soplaban para San Isidro. La mañana siguiente trajo consigo la sensación de que algo había cambiado. Para siempre en San Isidro. La finca de Mendieta, antes una fortaleza impenetrable, ahora estaba bajo vigilancia, sus secretos finalmente expuestos. Los trabajadores, que habían vivido con miedo y silencio durante tanto tiempo, estaban reunidos alrededor de Magdalena, Doña Clara y las otras mujeres que se levantaron contra la tiranía de Mendieta. El sonido de las conversaciones era más alto de lo normal, pero en lugar de miedo, lo que llenaba el aire era un sentimiento de renovada esperanza. La verdad finalmente estaba siendo escuchada. Magdalena estaba exhausta, pero una sensación de paz comenzaba a invadir su corazón. Sabía que, aunque el camino no había sido fácil y que el precio de la verdad había sido alto, lo que estaban construyendo ahora era un nuevo comienzo para todos. Mendieta estaba siendo llevado por las autoridades, ahora que su red de abusos había sido desmantelada. La culpa de sus acciones y los crímenes que cometió finalmente estaban siendo reconocidos, y él, una vez intocable, ahora enfrentaba las consecuencias de su dominio del miedo. El camino de Magdalena hasta ese momento no fue sin dolor, pero sabía que la verdadera fuerza no estaba solo en su lucha personal, sino en su capacidad de inspirar a los demás. Miró a Luz, el caballo que había rescatado, y sonrió al verlo como estaba ahora. El caballo, con su pelaje más brillante y su cuerpo más fuerte, era el símbolo perfecto de su propio viaje, marcado por las heridas del pasado, pero con una fuerza inmensa para superar. Él también se había transformado en un símbolo de resistencia, de lucha, y de cómo la superación de un ser puede representar la liberación de todos a su alrededor. Las mujeres del pueblo, ahora más confiadas, comenzaron a asumir roles importantes en la reconstrucción de San Isidro. La unidad que se había forjado en la lucha contra Mendieta ahora se utilizaba para garantizar que las prácticas de abuso nunca más fueran toleradas. Aunque las cicatrices dejadas por Mendieta no desaparecerían de la noche a la mañana,
Las personas estaban aprendiendo a apoyarse, a trabajar juntas y a protegerse unas a otras de cualquier intento de opresión futura. Sin embargo, no todos estaban listos para aceptar el cambio de inmediato. Algunos habitantes aún temían que las consecuencias de enfrentar a Mendieta fueran más duras que las promesas de libertad y justicia que ahora llenaban el aire. Pero con el tiempo, incluso esos dudosos comenzaron a ver que el futuro de San Isidro podría ser diferente. La resistencia de Magdalena había plantado una semilla de esperanza en cada corazón, y con el tiempo, esa semilla florecería. Mientras pasaban los días, Magdalena se preparaba para dejar el pueblo. Sabía que su viaje allí había llegado a su fin, que la lucha contra la tiranía y la injusticia en San Isidro había sido ganada, pero el futuro la llamaba. Luz, ahora en plena forma, estaba a su lado, como siempre. Juntos habían ganado la batalla, y ahora ella sabía que, aunque el pueblo quedaba atrás, ella podía seguir adelante. El miedo ya no controlaba su vida. Ella era finalmente libre. Antes de partir, se despidió de doña Clara y de las mujeres que la habían acompañado en este viaje. La mirada en sus ojos era de gratitud, pero también de algo más. La confianza de que el verdadero cambio no venía solo de las acciones de un solo individuo, sino del coraje colectivo de todos aquellos que estaban dispuestos a luchar por la verdad. El viaje de Magdalena no fue solo sobre la superación de un mal, sino sobre el descubrimiento del poder de la comunidad, de la fuerza que existe cuando las personas se unen por un bien común. Cuando Magdalena y Luz partieron de San Isidro, el pueblo estaba diferente. La brisa que antes parecía cargar el miedo, ahora traía un soplo de libertad. El camino por delante era incierto, pero para Magdalena eso nunca había sido tan claro. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero sentía de manera profunda y verdadera que había cumplido su misión. El silencio que la acompañaba mientras caminaba junto a Luz estaba lleno de una paz interna, un entendimiento de que, aunque la batalla había sido ardua, el resultado había valido la pena. Miró el horizonte frente a ella y sintió una ligereza que hacía mucho no conocía. El caballo, ahora más fuerte, caminaba a su lado con un paso decidido, como si también supiera que su lucha ya no era una cuestión de supervivencia, sino de libertad conquistada. Luz, en su silenciosa fuerza, se había convertido en parte de su viaje, y el viaje de Magdalena, ahora más tranquilo, parecía finalmente haber llegado a su fin. Pero lo que no sabía era que el impacto de sus acciones en San Isidro reverberaría mucho más allá de las fronteras del pueblo. Las noticias de su lucha contra Mendieta y su valentía frente al mal comenzaron a esparcirse a otras aldeas de la región. Lo que antes era una pequeña historia de resistencia se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que vivían bajo el control de otros tiranos. Los habitantes de San Isidro, inspirados por la valentía de Magdalena, comenzaron a organizarse en torno a un nuevo tipo de comunidad, más justa y libre. Su lucha les había mostrado que la resistencia no se limitaba a lo que ocurría dentro de los muros de una finca, sino que la verdadera lucha por la libertad ocurría en las mentes y los corazones de las personas. Magdalena sabía que su viaje no había terminado. En su mente veía imágenes de otras aldeas y comunidades, de otras luchas que necesitaban ser libradas. La vida de resistencia nunca es tranquila, pero había algo en ella que ahora la impulsaba a seguir adelante. Ya no era la misma mujer que había llegado a San Isidro, llena de dudas y miedos. La mujer que ahora cabalgaba junto a Luz era más fuerte, más sabia, más dispuesta a continuar la lucha. Mientras se alejaban de San Isidro, un sentimiento de profunda gratitud invadió a Magdalena. Sabía que no podía dejar el pueblo atrás, pues su
Historia quedaría grabada en él para siempre, pero también sabía que no podía detenerse. La verdad había prevalecido, la justicia se estaba haciendo, pero para ella, la lucha aún estaba en marcha. El viaje de superación que comenzó con el rescate de Luz se estaba convirtiendo ahora en algo más grande, algo que trascendía su propia historia. Era sobre todos los que habían sido oprimidos, sobre todos los que algún día se levantarían. Luz, con sus pasos tranquilos, parecía entender la profundidad de lo que habían logrado. Ahora era un símbolo de lo que se podía hacer cuando el miedo se dejaba atrás y el coraje tomaba su lugar. Juntos, cabalgaban hacia un nuevo capítulo, con los vientos del cambio soplando tras ellos, guiándolos hacia lo que fuera necesario. Magdalena no sabía exactamente lo que el futuro traería, pero una cosa era cierta, ya no estaba sola. Su lucha, ahora, era la lucha de todos. A medida que pasaban los días, Magdalena y Luz viajaron por nuevas tierras, alejándose más de San Isidro. El paisaje a su alrededor comenzó a cambiar, pero el peso de la transformación que habían causado en sus vidas aún flotaba en el aire. Cada aldea que cruzaban traía consigo nuevos rostros y nuevas historias, pero en cada mirada ella podía percibir una semilla de esperanza siendo plantada. La gente la reconocía y su historia se esparcía como un susurro creciente entre los vientos, inspirando a aquellos que, como ella, habían sido oprimidos, pero ahora comenzaban a luchar por un futuro mejor. En una de esas aldeas, Magdalena encontró un grupo de jóvenes que, al escuchar su historia, se acercaron a ella con una pregunta simple, pero poderosa. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo conseguiste resistir cuando todo parecía perdido? Magdalena, con una sonrisa tranquila y una mirada llena de recuerdos, respondió: resistí porque no estaba sola. La lucha no es ganada por un único ser, sino por el coraje colectivo. El poder de una comunidad unida, dispuesta a apoyarse y luchar por la verdad, es más fuerte que cualquier tirano. Sus palabras, dichas con tanto corazón, resonaron profundamente en los jóvenes, y ella supo que su legado apenas comenzaba. El peso de la historia de Luz y el viaje que habían compartido también estaban siendo comprendidos por muchos de los que la escuchaban. El caballo no era solo un animal rescatado, sino el símbolo de la resistencia contra las crueldades que todos enfrentaban. Luz, con su fuerza renovada, se había convertido en un símbolo de renacimiento. Representaba lo que era posible cuando alguien, por más oprimido que fuera, decidía no ceder al miedo, sino luchar por la libertad y la verdad. El caballo era, de cierta manera, el alma de la lucha de Magdalena, y juntos mostraban al mundo el poder de la superación. Pero, aunque el futuro parecía prometedor, Magdalena sabía que aún había mucho por hacer. Las sombras de antiguos opresores no se disipan fácilmente. Había otros como Mendieta en lugares distantes, otros cuyos nombres aún no conocía, pero que estaban haciendo el mismo mal. Y mientras cabalgaba hacia esas nuevas aldeas, sentía que su viaje apenas comenzaba. Ya no sería más una lucha individual. Sería una lucha que exigiría de todos. Cada persona, cada comunidad podría hacer la diferencia. En su mente, los recuerdos de San Isidro se entrelazaban con las nuevas historias que comenzaba a encontrar. Pensaba en las mujeres que se levantaron con ella, en las conversaciones silenciosas en las caladas de la noche, cuando el miedo parecía dominar. Pero también pensaba en las risas y en las expresiones de libertad que surgieron cuando los grilletes de la opresión fueron rotos. La victoria, sabía, no solo era sobre derrotar a un hombre, era sobre enseñar a las personas a unirse y a creer que el cambio era posible, incluso en las situaciones más desesperadas. Se preguntaba qué más le depararía el futuro a ella y a Luz. Cada día era una nueva oportunidad,
una chance para difundir el mensaje de resistencia, pero también para traer paz a aquellos que aún estaban perdidos en el miedo. No sabía dónde la llevaría su viaje, pero sabía que, con Luz a su lado y con la fuerza de las personas que creían en la verdad y en la libertad, nunca vacilaría. Su misión estaba lejos de concluir, pero ya no estaba sola. El camino por delante de Magdalena estaba lleno de incertidumbres, pero ahora caminaba con la certeza de que su misión era más grande que ella misma. Sentía que, con cada aldea que dejaba atrás, la transformación que había comenzado en San Isidro se esparcía como una llama. Las historias de resistencia estaban siendo contadas, no solo por ella, sino por todos los que habían sido tocados por su valentía. Luz, su fiel caballo, caminaba a su lado, ahora más que nunca, simbolizando la fuerza de la superación. Lo que Magdalena no sabía era que, al rescatar a Luz y desafiar a Mendieta, había iniciado algo que se esparciría por muchas otras aldeas. El cambio, aprendió, comienza con un solo paso, pero se extiende a través de las acciones colectivas de todos aquellos que creen en un mundo más justo. El viaje de Magdalena era, por lo tanto, solo el comienzo de algo más grande. Su nombre sería recordado, no como el de una heroína solitaria, sino como el de una mujer que ayudó a encender la llama de la resistencia en un momento de oscuridad. Sabía que el camino aún sería largo, que muchas batallas aún tendrían que librarse. Sin embargo, finalmente estaba en paz con lo que había hecho. El miedo ya no la dominaba. La verdadera fuerza, se dio cuenta, estaba en el coraje de levantarse, en el coraje de desafiar lo que estaba mal y en el coraje de luchar por un futuro donde la verdad y la justicia fueran los pilares de una nueva comunidad. Y, con Luz a su lado, sabía que su viaje continuaría, un viaje marcado por la resistencia, la verdad y la liberación. Así, con el viento acariciando su rostro y la promesa de un nuevo comienzo frente a ella, Magdalena cabalgó hacia el horizonte sin saber exactamente lo que el futuro traería, pero con la certeza de que, con coraje y determinación, podría enfrentar cualquier desafío que viniera. Porque al final, la verdadera superación no está en el final de un viaje, sino en el coraje de seguir adelante, siempre, sin importar los obstáculos. Ahora, quiero saber de ti. ¿Qué parte de esta historia tocó más tu corazón? ¿Qué crees que realmente hace la diferencia cuando se trata de resistencia y superación? Tengo mucha curiosidad por escuchar tu opinión. Deja tu comentario aquí abajo porque quiero saber cómo ves este viaje y el impacto de la historia. No olvides dar me gusta al video e inscribirte, porque este es solo el comienzo. Tu participación es fundamental y juntos crearemos un debate increíble. Vamos juntos en esto con coraje y verdad.